Pues, pues la clase de como dice, vamos a ver ejercicios con funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Básicamente vamos a ver ejercicios que se parezcan a los que vienen en su guía 3 para que si no la han resuelto, si no les han salido, pues, pues con eso les salga más fácil, ¿no? Entonces vamos a comenzar. El primer ejercicio dice lo siguiente: demostrar que 1 más 3x más 9x cuadrada sobre 2 más 27x cúbica sobre 3 factorial, y así hasta 3 a la n por x a la n sobre n factorial es menor o igual a la exponencial elevado a la 3x para cada x mayor o igual a 0 y n los naturales. Vale, entonces vamos a probar este ejercicio que se parece mucho al, creo que es el ejercicio 3 de la guía. No. Bueno, entonces, ¿cómo demostramos esta cosa? Por inducción sobre n. Sobre n los naturales. Entonces vamos a empezar pues con el caso base. Caso base, n igual a 1. Ok, entonces para resolver para probar esta desigualdad vamos a apoyarnos en una función auxiliar. Y nosotros ya sabemos que siempre que queremos ver que dos funciones son iguales o que cumplen una cierta desigualdad, pues definimos una función como la resta de estas dos funciones. En este caso vamos a definir la función e a la 3x menos 1 menos 3x. Es decir, no estamos tomando la parte que corresponde al caso base, en este caso sería 1 más 3x, y a las 3x, y las estamos restando, ¿no? Entonces, definimos esta función de esta manera, la cual es derivable en todo R. Bueno, la podemos dejar así como que es derivable. Entonces, si es derivable, podemos calcular su derivada. Esto es, vamos a, mejor, ahorita vamos a cambiar la variable de x a t. 3t menos 1 menos 3t, ok. Vamos a cambiar ahorita, vamos a trabajar ahorita con la variable t primero. Ajá, entonces la derivada de g evaluada en t, pues es la derivada de la exponencial elevada a la 3t, eso sería 3 veces la exponencial de 3t, perdón. Ajá. La derivada de menos 1 pues es 0 por ser constante, y la derivada de menos 3t es 3. Y aquí podemos factorizar un 3, entonces tenemos que esto es igual a 3t menos 1, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? La función exponencial es creciente. De hecho, es estrictamente creciente. Entonces, e a la 3t va a estar por arriba de e a la t, y e a la t va a estar por arriba de el 0. Para cada t en los reales. Entonces, esto me dice que la derivada de g de t, ahí, perdón, aquí no es esto. E a la t va a estar por arriba de e a la 0. Pero e a la 0 es 1. Entonces, tenemos que la derivada de g de t va a ser mayor o igual a 0 para absolutamente cualquier t que nosotros nos tomemos. Esto porque e a la 3t es mayor a... No, esperen, ¿qué está diciendo? Ah, ya vi, ya vi. No, esta desigualdad no me funciona, mejor pongo e a la 3t va a ser mayor o igual a e a la 3 por 0, pero ese es igual a...
No, sí, sí estaba bien. Perdón, sí estaba bien en lo que hice. Este es mayor a la t y este es mayor o igual a cero. A la cero igual a 1, perdón. Entonces ahora sí tenemos que e a la 3t es mayor, menos 1 es mayor o igual a cero. Perdón, ahora sí. Ahí está. Entonces tenemos que esta cosa es mayor o igual a cero, pero eso quiere decir que este producto va a ser mayor o igual a cero. Es decir, la derivada es mayor o igual a cero. Ahora sí. Entonces, cuando una función tiene una derivada que es mayor o igual a cero, podemos concluir que la función g, en este caso, es creciente. ¿Vale? En particular, si x es un punto mayor o igual a cero, pues como la función g es creciente, se sigue que g de x va a ser mayor o igual a g de cero. Pero esto por definición de g va a ser e a la 3x menos 1 menos 3x mayor o igual a g evaluado en cero. Eso es g evaluado en 3 por 0, que es 0, menos 1 menos 3 por 0. E a la 0 es 1, 3 por 0 es 0 y no sé qué el otro menos 1, pero este es 0, ¿no? Entonces tenemos que a la 3x menos 1 menos 3x es mayor o igual a 0. Y si despejamos, tenemos que e a la 3x es mayor o igual a 1 más 3x. Ahí está. Y eso era lo que queríamos probar en el caso base. Entonces, este caso base ya quedó. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, ¿por qué específicamente, aparte de la E a la 3T, también pusimos esta menos uno y menos 3T? Eso tiene que ver por cómo está definida la función. La función empieza con 1, ¿no? Entonces uno pensaría que el 1 es como que para el caso n igual a 1. Pero si te fijas, cada sumando, tienes que el sumando en general es este de acá, 3 a la n sobre x a la n sobre n factorial. Entonces, como no queremos trabajar con cero y eso, pues como que tiene sentido que el primer sumando sea 1, que tenemos al principio de la desigualdad, más el primer término de esta suma, que sería 3 a la 1 sobre 1 por x a la 1 sobre 1 factorial. Pero este es simplemente 3x más 1. Entonces, el 1 más 3x es el caso base. ¿Sí? Y por ejemplo, también se podría sumarle el 9x al cuadrado sobre 2, pero eso me imagino que ya sería más problema, ¿no? Y de forma medio innecesaria. Es que ese ya no es el caso base, ese es el caso para n igual a 2. Aquí como... Ah, de acuerdo. Ujú. Sale, muchas gracias. Vale. ¿Y por qué que la variable no era t? Sí, la función g de t la definimos en general para cada t en los reales, pero el ejercicio me lo pide que demuestre la desigualdad para x mayor o igual a 0. Entonces, yo ya que sé que la función g es creciente, ahora sí me elijo un x mayor o igual a 0 cualquiera. Y ya con eso trabajo. Profe, Ajá. pero la T tiene que ser positiva, ¿no? Bueno, no en el dominio, pero para asegurar que a la 3T menos uno sea mayor o igual que cero, ¿no? No, porque si recuerdas, de hecho de ahí lo probé ¿cómo se llama? Ajá, de hecho ahí sí utilicé, aquí se utilicé t mayor o igual a 1. Ajá, tienes razón. Sí, aquí es t mayor o igual a 0, pero de hecho, si recuerdas, también podemos probar que, bueno, habíamos probado que la exponencial siempre es mayor o igual a 0. Mayor a 0, de hecho, sin importar qué valor tú des, entonces también podrías definirlo sobre todo t y seguiría funcionando esto. Aquí sí yo utilicé esta parte de la, ¿cómo se llama?
esa propiedad de la exponencial para probar que esto sí le gana a 1 y por lo tanto esto es mayor o igual a 0. Pero sí, en general la exponencial siempre es mayor a 0, entonces siempre se va a valer esto para toda t en los reales. Pero bueno, sí se vale todo lo que puse aquí, ¿no? Nada más es eso que en realidad lo estoy definiendo para t mayor o igual a 0. Ujú. Ok, entonces ese es el caso base y luego sigue la hipótesis inductiva. Entonces la hipótesis inductiva nos dice que la desigualdad se da para algún n en los naturales, es decir, 1 más 3x más 9x cuadrada sobre 2 factorial más y así hasta el enésimo término, 3 a la n por x a la n sobre n factorial es menor o igual a e a la 3x para algún, ¿cómo se llama? Para algún n en los naturales. Ok, entonces sigue el paso inductivo. Por ahí levantaron la mano. Ujú. Sí, quería preguntar, ¿cómo podemos escribir o cuál sería la forma de escribir esta suma con notación sigma? Podría ser de i igual a 0 hasta n. Para que te salga el 1 tendrías que poner, ajá, sí está bien, 3 a la 0 por x a la 0 sobre 0 factorial. No, perdón. O sea, ese es el elemento 0, pero en general sería 3 a la i por x a la i sobre i factorial. Esto usando que 0 factorial es igual a 1. Entonces, toda esa suma que tienes ahí la podemos ver de esta forma con la sigma, como una suma ya de este estilo. Gracias. Ok. Entonces, el paso inductivo, por demostrar que la desigualdad se cumple, para n más 1. Entonces, otra vez definimos una función auxiliar. G de t igual a e a la 3t menos los n más 1 términos de la desigualdad. Menos 1, menos 3x, menos 3 al cuadrado por x al cuadrado sobre 2 factorial, menos así hasta el término n, 3 a la n por x a la n sobre n factorial, menos el enésimo término, 3 a la n más 1 por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y otra vez esta función es derivable. La cual es derivable. Y entonces podemos calcular su derivada. La derivada de g a la t va a ser derivada de e a la 3t, otra vez es 3 por e a la 3t. La derivada de 1, pues por ser constante se cancela. La derivada de menos 3x es menos 3. La derivada de x al cuadrado es 2x por el 2 de abajo. Te quedaría ahí. Menos 3 al cuadrado por x sobre 1 factorial. Y así te vas, menos hasta la derivada del enésimo término. La 3n, por ser constante, se queda así. La derivada de x a la n es x a la n menos 1 sobre
n por n factorial. Pero nosotros sabemos que n factorial lo podemos ver como n menos 1 factorial por n. Entonces se cancelan estas sedes y simplemente te queda el n menos 1 factorial aquí abajo. Y lo mismo con el n más un término. 3 a la n más 1 es constante, se queda igual. Derivada de x a la n más 1 es x a la n. Y luego te quedaría n por n más 1 factorial. Lo mismo, esto sería n factorial. Entonces, otra vez, ¿por qué se pasa esto? Porque tenemos n sobre n más 1 factorial, pero lo de abajo lo podemos expresar como n más 1 por n factorial. Ahí. Es n más 1 arriba. Disculpe, en nuestra función g de t, ¿no deberíamos que reemplazar las x por t? Ah, perdón, sí, le puse x. Sí, tiene razón. No sé por qué les puse con x, pues. A ver, t a la n y t a la n más 1 y lo mismo para acá abajo. Ahí está. Vale, entonces te queda todo esto. En algún momento tenemos que utilizar la hipótesis inductiva, entonces a este G' tenemos que darle la forma de la hipótesis inductiva. Y podemos factorizar un 3 porque cada uno de los sumandos tiene un 3. Entonces esto va a ser igual a 3 por e a la 3t menos 1, estamos factorizando un 3 en menos 3, menos 3 por t sobre 1, que ese es 3t, menos y así hasta, factorizamos un 3 del 3 a la n, sería 3 a la n menos 1 por t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial, menos, factorizamos un 3 de 3 a la n más 1, que se quedaría 3 a la n por t a la n sobre n factorial. Ya. Esto es lo que me queda, ¿no? Pero yo sé que esta cosa es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Por la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva me dice que e a la 3x le gana a todo esto. Entonces, en particular, le va a ganar a todo esto de acá. Bueno, si a e a la 3x le restas todos los elementos de la suma, entonces te va a quedar que este es mayor o igual a 0. Así que esto es mayor o igual a 0. Y otra vez, eso nos dice que la función g es creciente. Así que si x es mayor o igual a 0, entonces g evaluada en x tiene que ser mayor o igual a g evaluada en 0. Pero por definición, g a la x es e a la 3x menos 1 menos 3t y así hasta el n más un término, 3 a la n más 1 por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y esto tiene que ganarle a g de 0, pero ¿quién es g de 0? Cuando tú evalúes g en 0, pues todos estos que tienen una x arriba se van a cancelar porque están multiplicando por 0. Entonces nada más te va a quedar el e a la 3 por 0, que es e a la 0, menos 1. Pero otra vez e a la 0 es 1, entonces e a la 0 menos 1 es igual a 0.
Así que ya nada más despejas la e a la 3x y te queda que e a la 3x es mayor o igual a 1 más 3x. Aquí lo puse ahora t en vez de x. Más 3x más y así hasta el n más un término. Pero pues eso es lo que queremos demostrar para el paso inductivo. Y pues ya por lo tanto, la desigualdad se cumple. Para cada x mayor o igual a 0 y n los naturales. ¿Vale? A ver, por aquí me preguntan. A ver, el último paso. Si x es mayor o igual a 0, como la función es creciente, entonces tenemos que g de x le va a ganar a g a la 0, pero sustituyendo, g de x es todo esto de acá. E a la 3x menos los elementos de la suma. Y g de 0 es e a la 0 menos 1. ¿Por qué? Porque cuando sustituyas x igual a 0 acá arriba, pues todas estas cosas se van a cancelar y nada más te va a quedar el e a la 3 por 0 menos el 1, que no dependen del 0, ¿no? Entonces te queda esto, pero e a la 0 es 0, e a la 0 es 1, perdón. Entonces 1 menos 1 es este 0 de acá. Entonces tienes que toda esta cosa de la izquierda es mayor o igual a 0, así que simplemente despejas e a la 3x y ya te queda la desigualdad que querías. ¿Vale? Yo tengo otra duda. Ajá. ¿Sí? En el paso inductivo, ¿cómo sacó la derivada de g, de t, el segundo término? Bueno, no, el tercero, el de 3. O sea, probablemente entre una... El segundo término, supongo que te refieres al El este de acá. tercer término, perdón. Ah, sí, sí. Pues este corresponde a este de acá, ¿no? La derivada de 3 al cuadrado por t al cuadrado sobre 2. La derivada de t al cuadrado, pues es 2t. Entonces te quedaría, vamos a ponerla acá, 3 al cuadrado por t al cuadrado sobre 2 factorial. Esto es 3 al cuadrado porque es constante, luego por 2t sobre 2 factorial. 2 factorial es 1 por 2. Entonces esto se cancelan los 2 y te queda 3 al cuadrado por t sobre 1. Pero pues 1 es 1 factorial. Entonces así me salió la derivada. Ah, ya. Ok, gracias. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puedes repetir, por favor, cómo fue que derivaste el último término del g' de t? Ok, ese término sería 3 a la n más 1 por t a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Entonces, la derivada de esa cosa, pues, ¿qué derivas? La variable t. Entonces, 3 a la n más 1 es constante, no la tocas. La derivada de t a la n más 1 es n más 1 por t a la n. Y n más 1 factorial lo puedes expresar como n más 1 por n factorial. Entonces nada más cancelas las n más 1 y te queda 3 a la n más 1 por t a la n sobre n factorial. Ah, ya, gracias. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Solo nada, ¿por qué cambiamos la X por la T?
O sea, cuando definimos la G, ¿por qué no se quedó con la X? La X la T hace rato porque estaba tratando de definir la función G en el caso base para toda T en los reales. Ella nada más después lo utilicé para los X en específicos mayor o iguales a 0. Entonces, en sí la G la estoy definiendo en todos los reales, pero la propiedad la estoy ocupando para X mayor o igual a 0. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Que diga lo siguiente. Sea G definida sobre todos los reales, dada por G de X igual a, vamos a definirla por partes, vamos a definirla como E a la menos 1 sobre X cuadrado por 1 sobre X cuando X es distinta de 0. Y vamos a definirla como 0 si X es igual a 0. Entonces lo que vamos a probar es que la késima derivada de G en 0 existe y siempre es 0. Y esto para cada K en los naturales. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de demostrar este ejercicio. Entonces lo primero que vamos a ver es tratar de darle forma a la késima derivada de G cuando X es distinto de 0. Entonces, primero calculemos la késima derivada de G en X con X distinto de 0 por inducción. Lo que vamos a hacer es calcular las dos primeras derivadas para ver más o menos qué forma tiene que tener esa derivada y vamos a tratar de generalizarla en una hipótesis inductiva y ya después vamos a probar el paso inductivo. Entonces, otra vez el caso base. K igual a 1. Entonces, la derivada de G en X cuando X es distinto de 0, ¿quién tiene que ser? Pues es la derivada del producto de E a la menos 1 sobre X al cuadrado por 1 sobre X. Entonces, el producto de una derivada, pues es la derivada de la primera función, que sería la derivada de E a la menos 1 sobre X cuadrado. La exponencial se queda así, pero la multiplicamos por la derivada de menos 1 sobre X al cuadrado. Y esto por el 1 sobre X que ya veníamos cargando. Más la exponencial por la derivada de 1 sobre X. Ahora la derivada de menos 1 sobre X al cuadrado va a ser 2 sobre X al cubo por 1 sobre X. Más E a la menos 1 sobre X al cuadrado, la derivada de 1 sobre X es menos 1 sobre X al cuadrado. Aquí vamos a poder factorizar la E a la menos X al cuadrado. Vamos a poner primero el menos 1 sobre X al cuadrado de la derecha porque sé que tiene el menor exponente. Y a esto le sumamos más 2 veces X al cubo por X es X a la cuarta. Bueno, aquí ya tenemos una idea de cómo es la primera derivada. Siempre, parece que ser que siempre
vas a ir cargando la exponencial y vas a ir teniendo potencias de 1 sobre x. Bueno, ese es el caso base. Vamos a hacer un caso adicional para ver si es cierto de esta forma. Entonces, caso k igual a 2. Entonces, la segunda derivada de g evaluada en x va a ser igual a la derivada de esta cosa que ya tenemos. E a la menos 1 sobre x al cuadrado por menos 1 sobre x al cuadrado más 2 sobre x a la cuarta. Y otra vez lo mismo, ¿no? Es la derivada de e a la menos x al cuadrado, pero eso ya vimos que es 2 sobre x al cubo por la exponencial por esto de aquí adentro, menos x al cuadrado más 2 sobre x al cuarta, más la exponencial por la derivada de esta suma de adentro. La derivada de menos 1 sobre x al cuadrado, ya vimos que es 2 sobre x al cubo. La derivada de 2 sobre x a la cuarta es menos 4 por 2 es 8 sobre x a la 5. Esto podemos reducirlo de la izquierda. Va a ser la exponencial de menos x cuadrada por 2x al cubo menos 2x a la quinta más 4 x al cubo por x a la cuarta, x a la 7. Más la exponencial por lo que ya tenemos ahí, ¿no? Que es 2x al cubo menos 8x a la quinta. Otra vez factorizamos la exponencial. Y tenemos que esto lo podemos ver como 2x al cubo. Los que le siguen son los que tienen x a la quinta, pero tenemos menos 2 y menos 8. Entonces, si lo sumas va a ser menos 10 x a la quinta más 4 x a la 7. ¿Vale? Y otra vez tenemos la exponencial multiplicando a una suma, a una combinación lineal de múltiplos de 1 sobre x. Entonces la idea, pues, es probar más o menos, tratar de generalizar esta forma. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, en el caso base tenemos k igual a 1 y el mayor exponente acá abajo es 4. Esto 4 lo podemos ver como 1, que es el k, por 4. Es decir, lo podemos ver como 4 por k, ¿no? En la segunda derivada tenemos que el mayor exponente es 7. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si seguimos con este 4k, tenemos que 4 por 2, en este caso, es 8. Así que podríamos rellenar este espacio de la siguiente forma. Esto lo podemos ver como e a la menos 1 sobre x al cuadrado por, no sé, vamos a ponerle 0 sobre x al cuadrado más el 2 sobre x al cubo que ya tenemos, más 0 sobre x cuarta, menos 10 sobre x a la 5, más 0 sobre x a la 6, más el 4 sobre x a la 7 que tenemos arriba, más 0 por x a la 8, con donde 8 es igual a 2, el k, por 4. Entonces yo digo que todas las derivadas las podemos ir poniendo de esta forma. La exponencial por una suma de este tipo en donde el mayor exponente sea 4k.
Entonces, nuestra hipótesis inductiva se va a ver así. Hipótesis inductiva. La késima derivada de g en x con x distinto de 0 va a ser igual a la exponencial e a la menos 1 sobre x al cuadrado por, creo que en todos podemos empezar con x cuadrado. Entonces vamos a ponerle a2 sobre x al cuadrado más un a3 por x al cubo y así hasta el término que acompaña el 4K. Entonces, a4K sobre x a la 4K. Con a2 hasta a la 4K. Algunas constantes. ¿Sí? Esa es mi hipótesis inductiva. Y aquí, si se dan cuenta, no estamos diciendo quiénes son específicamente esas A's. Y realmente no me importa, solo quiero que tenga esta forma así en general, ¿no? Que sea la exponencial por ese tipo de sumas. ¿Vale? Yo tengo una duda, pero ¿por Ah, qué me había salido el 4K? O sea, ¿por qué ah, lo pusimos? sí, porque yo le estoy dando la forma. A ver, en el caso base, el mayor exponente que tienes para estas cosas es 2 sobre x a la 4, ¿no? Y digo, pues 4 es 1 por 4, pero en este caso, en el caso base, k es igual a 1. Entonces aquí se aparece por primera vez el 4k. Entonces, en el caso 2, tenemos que el mayor exponente que nos salió es x a la 7. Y x a la 7 está por debajo bueno, el exponente 7 está por debajo del 8. Y 8 lo puedes ver como 2 por 4, pero en este caso el 2 es el k. Entonces, aquí también se cumpliría que pues, esta cosa tiene como que máximo exponente el 4K, pero solo que en este caso el A que acompaña, el coeficiente que acompaña al 1 sobre x a la 8 es 0. Entonces, como que parece ser una buena idea que yo puedo acotar ese mayor exponente con 4K. Y por eso lo puse acá. Pues ¿Sí? entonces solamente es como para definir el exponente. Ajá, para definir el exponente, exactamente. Para definir cuántos términos vas a sumar. Y aquí le puse todos estos, pero recuerden, siguiendo la idea de acá arriba, varios de estos A de acá abajo pueden que sean 0. Realmente no me importa mucho cuáles sean 0 y cuáles no, solo quiero mostrar que la derivada, pues como que parece ser que va a tener esta forma. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Y ahora vamos a pasar al paso inductivo. Vamos a calcular la derivada k más 1 de g. Esto pues ya sabemos que es la derivada de g a la k. Pero esto por hipótesis inductiva es la derivada de esta cosa que tenemos acá arriba. A la menos x cuadrada por a2 sobre x al cuadrado más a3 sobre x al cubo. Y así hasta, vamos a ponerlo en términos, así está bien. Más más a4k sobre x a la 4k. Derivada de esta cosa. Otra vez, derivada del producto, la derivada de la exponencial ya sabemos quién es 2 sobre x al cubo por la exponencial, por toda esta cosa que ya tenemos acá, más a3 sobre x al cubo, y así hasta a 4k sobre x a la 4k. Más la exponencial
por la derivada de toda esa suma. La derivada de A2 sobre x al cuadrado va a ser 2 veces A2 menos 2 veces A2 por x al cubo, más, bueno, vamos a ponerle menos aquí, 3 veces A3, perdón, sobre x a la cuarta, y en sí, por cómo lo escribimos, todos estos van a ser menos, hasta la derivada de, de acá, la derivada de A4K sobre x a la 4K. Entonces, esa cosa va a ser menos 4K, el exponente de la x, por la constante A4K. Ahí me quedó feo. Sobre x a la 4K más 1. Y ahora podemos simplificar el primer sumando que tenemos arriba. Esto va a ser e a la menos 1 sobre x al cuadrado por... Vamos a distribuir 2x cúbica sobre toda esta cosa de acá. Entonces vamos a tener que 2a2 sobre x cúbica por x cuadrada es x a la quinta, más 2 por a3, x cúbica por x cúbica es x a la sexta, y así te vas hasta 2 veces a 4K sobre x cúbica por x a la 4K. Esto va a ser x a la 4K más 3. Y esto le vamos a sumar todo esto de acá abajo porque ya estamos factorizando a la exponencial. Entonces, ya que tenemos esto, pues organizamos estos exponentes, ¿no? Bueno, organizamos por quién tiene el exponente más grande y eso. Entonces, tenemos la exponencial por, el más pequeño es el menos 2 a la 2 sobre x al cubo. El que le sigue es menos 3 a la 3 sobre x a la cuarta. Luego seguiría el más 2 a 2 por x a la quinta, que es el que está en el primer sumando. Y así te vas ordenando todos. Algunos van a tener el mismo exponente, x a la 6 o algo así, entonces los vas a tener que sumar. Pero pues eso simplemente se reduce a cambiar la constante que acompaña al 1 sobre x a la 6, así. Entonces así te vas hasta los últimos términos. El penúltimo término sería en este caso el final de la segunda suma. 4K por a 4K sobre x a la 4K más 1. Y el siguiente término más grande sería 2 por a 4K sobre x 4K más 3. Ahí. Y pues podemos sumarle un último término que sería 0 sobre x a la 4K más 4. Pero pues 4K más 4 es lo mismo que 4 veces K más 1. ¿Vale? Pero eso es precisamente lo que queremos probar para el caso ¿cómo se llama? El paso inductivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la késima derivada de g de x, pues sí es igual a la exponencial por una suma de la forma
de ciertos coeficientes por potencias de 1 sobre x. Hasta 4k. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos bien. Vale. Pues bueno, ya que tenemos esto, ahora sí podemos calcular la derivada de la késima derivada de g en 0. Ahora bien, sea k en los naturales. Bueno, aquí otra vez, primero sería probar que existe la késima derivada y que pues esa derivada tiene que ser 0. Entonces vamos a hacerlo en general. Si existe esa késima derivada en 0, pues entonces tiene que ser igual al límite cuando h tiende a 0 de g a la k menos g a la 0 sobre ay, la késima derivada de ¿cómo tiene que ser este límite? Creo que más bien tendría que hacerlo por inducción aquí también, ¿no? Sí, vamos a hacerlo por inducción. Entonces, caso k igual a 1. Si existe la derivada de g en 0, pues entonces tiene que ser el límite cuando h tiende a 0 de la función g evaluada en h menos la función g evaluada en 0 sobre h. Pero ya sabemos que la derivada de g es 0, la función g evaluada en 0 es 0, entonces aquí te queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 de la función e a la menos 1 sobre x cuadrado por 1 sobre h, perdón, aquí estamos reemplazando la x por h, sobre h. Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de e a la menos 1 sobre h al cuadrado sobre h al cuadrado. Y lo que hicimos en ese momento en la clase, intercambiamos este límite cuando h tiende a 0 por el límite cuando h tiende a infinito. Y reemplazábamos la variable 1 sobre h por la variable h, o al revés. Entonces, en este caso, pasamos de tener 1 sobre h cuadrado a h cuadrado. Y pasamos de tener h cuadrada sobre 1 sobre h cuadrado. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la derivada de g en 0, la késima derivada de g en 0 existe y siempre es 0 para cada k que tú te elijas. Bueno. Sí, dígame. Aquí levantó la Tengo mano. una pregunta. Ajá. En eso de el límite cuando h tiende a 0 y cuando h tiende a infinito, ¿aplica así nada más o es cuando h tiende a 0 por derecha? No, aquí aplica nada más el ejercicio que utilizamos en ese momento y de cálculo 1 es que si el límite existe, entonces puedes intercambiar el límite cuando x tiende a 0 de f de x por el límite cuando x tiende a infinito de f evaluado en 1 sobre x.
sin importar si te vas a por la derecha o por la izquierda, ajá, no importa. Ok, gracias. Entonces podemos intercambiarlo por este límite y nos queda este de acá. Pero pues el e está elevado a un menos. Y entonces, reacomodando esto, cuando hacemos el sándwich, este 1 sobre h cuadrada pasa hacia arriba como h cuadrada. Y el e a la menos h cuadrada pasa hacia abajo como e a la h cuadrada. ¿Vale? Y ahora hay falta demostrar este límite, pero pues, ¿qué tenemos? Nosotros ya, bueno, ya probaron con Luis que el límite cuando h tiene infinito de e a la h sobre h al cuadrado, esta cosa siempre es infinito. Y como la exponencial es creciente, e a la h sobre h cuadrado es menor o igual a e a la h al cuadrado sobre h cuadrado. Entonces, de estos dos podemos concluir que el límite cuando h tiende a infinito de e a la h cuadrada sobre h cuadrada es infinito, por comparación. Pero si ese límite es cero, entonces el límite de su recíproco, bueno, si ese límite es infinito, perdón, entonces el límite de su recíproco, h al cuadrado sobre e al h cuadrado, tiene que ser cero. ¿Vale? Entonces, para la primera derivada, sí se cumple que la derivada en cero existe y vale exactamente cero. Ok, entonces, ese es el caso base. Y la hipótesis inductiva es que, pues sí, que la késima derivada de g en cero existe y es cero. Y restaría probar el paso inductivo, que es por demostrar que la k más 1 derivada de g en cero existe y es cero. Y pues lo mismo. Si esta cosa existe, tiene que ser igual al límite cuando h tiende a cero de la késima derivada de g en h, perdón, menos la késima derivada de g en cero sobre h. Aquí la hipótesis inductiva ya me está diciendo que esta cosa de aquí vale cero. Entonces, nada más te queda que el límite, cuando h tiende a cero, de la késima derivada de g en cero sobre h. Pero lo que yo probé hace no en cero, en h, perdón. Pero yo lo que probé hace rato es que cuando tienes una x, en este caso una h distinta de cero, la késima derivada de g tiene la forma de la exponencial por una suma de una combinación lineal de potencias de x a la n. Pero aquí evaluadas en h. A la 4K sobre h a la 4K. Todo esto sobre h. Ok. Entonces, ¿no sería K más 1 en vez de K solita? No.
No, pues no quieres calcular el límite de esta forma. Cuando quieres calcular el límite en un punto, lo calculas que en este caso como f de a es igual al límite cuando ¿qué? X tiende, cuando h tiende a 0, perdón, de f así solita, evaluada en a más h menos f de a sobre h, ¿no? En este caso, como la a vale 0, pues entonces aquí nada más tenemos que evaluar este f en h, ¿no? Y ahora esto es para la primera derivada, pero si tú quieres repetir el paso, pues sabes que en este caso la k más un derivado de 0, pues es igual a la derivada de la késima derivada de la función en 0. Entonces aquí intercambias a la función f por la función f a la k solita. ¿Sí? Por eso. Ok, vamos a seguir con la grabación. Con la clase, perdón, y tenemos esta cosa de acá. Esta cosa la podemos ver como el límite cuando h tiende le puse arriba a infinito, es a 0. Todavía es a 0. Cuando h tiende a 0 de e a la menos 1 sobre h al cuadrado, y vamos a meter esa h que está dividiendo todo adentro de esta expresión. Vamos a tener a2 sobre h al cubo, Y así todas las h's van a aumentar en 1 su exponente. Así el a la 4k va a estar dividido sobre h a la 4k más 1. Otra vez hacemos el mismo truquito de siempre. Cambiamos este límite cuando h tiende a 0 por el límite cuando h tiende a infinito de la función ahora evaluada en 1 sobre h. En este caso la exponencial va a cambiar a menos h al cuadrado y todas esas 1 sobre h al exponente s que están dividiendo van a pasar multiplicando. Entonces aquí vamos a tener a la 2 por h al cubo más y así hasta a la 4k por h a la 4k más 1. Entonces recuerden que esto es porque siempre que el límite existe y sea un número real, podemos cambiar este límite cuando tiende a 0 por el límite cuando h tiende a infinito de la función evaluada en 1 sobre h. Y obviamente como que queremos que la función esté definida al menos en un intervalo de esta forma, ¿no? De 0 a infinito. Pero bueno, ya tenemos esto de acá. Y esto lo podemos ver como el límite cuando h tiende a 0, a infinito, perdón, vamos a distribuir este e a la menos h al cuadrado sobre cada uno de estos. Entonces vamos a ponerlo así. El primer término va a ser a2 h al cubo sobre h cuadrado. El siguiente término va a ser un exponente por algo que ya pusimos ahí. Y así hasta el último término va a ser el coeficiente a la 4k por h a la 4k más 1 sobre e a la h al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese es el límite al que llegamos. Pero pues hacemos lo mismo que ya hicimos varias veces. Primero tomemos un índice i, sea i entre 3, que es el mínimo exponente que tenemos aquí, hasta 4k más 1. Entonces, sabemos que el límite cuando h tiende a infinito de e a la h sobre
h a la i, esta cosa siempre va a valer infinito, no importa qué exponente i tú elijas. Y como la función exponencial es creciente, sabemos que e a la h sobre h a la i es menor o igual a e a la h más 1, perdón, e a la 2 a la h al cuadrado sobre h a la i. Entonces el primer límite se va a infinito y siempre se da esta desigualdad. Entonces, por comparación, el límite cuando h tiende a infinito de e a la h cuadrado sobre h a la i es cero. Es infinito, perdón, infinito. Pero si este límite es infinito, entonces, si tú tomas la función, la volteada, hi sobre e a la h al cuadrado y lo multiplicas por cualquier constante, entonces este límite va a ser cero. Y esto para cualquier constante CNR y para cualquier índice y desde 3 hasta 4K más 1. Lo que quiere decir que en estos límites, este se va a ir a 0, el siguiente se va a ir a 0 y así hasta el último, ¿no? Entonces, la késima k más 1 derivada de g en 0, que era ese límite de allá arriba, va a ser 0. Y pues ya, por lo tanto, la késima derivada de g en 0 existe y es 0 para cada k en los números naturales. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, más Ajá. arriba, creo que fue por el segundo renglón de esto, de aquí, porque, bueno, aquí está como todo esto dividido entre h y Ajá. después ya no aparece h. ¿Por qué ya no aparece h? Porque la metimos, esta h la distribuimos dentro de esta suma. Entonces, si te das cuenta, aquí el primer exponente aquí era a2 sobre h al cuadrado, pero aquí lo tenemos como h al cubo. Es porque estamos metiendo este 1 sobre h, esta cosa es un 1 sobre h, lo estamos metiendo adentro de este paréntesis y lo estamos distribuyendo sobre la suma. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Vale. Así son los ejercicios presenciales. Sí, algunos sí. Bueno, supongo que no sé si se los pondríamos en un examen de presenciales, pero pues de que vendría en su guía, vendría en su guía. Vale. Pues creo que estos eran los dos ejercicios más problemáticos de la guía. Ya más o menos con este ya tienen una idea de cómo demostrar los que tienen los dos que vienen en su guía, con la exponencial solita y con el seno. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver unas derivadas de las que aparecen al final de la guía. Vamos a ver. ¿Cuándo es el tercer parcial? La verdad no sé. Supongo que la próxima semana, no estoy seguro. Entonces, ejercicio. Calcula la derivada de las siguientes funciones. Funciones sin acento. El examen es este viernes. Creo que sí, de hecho no estoy seguro.
Pero bueno, más razón para seguir haciendo ejercicios de estos. Entonces, calcula la derivada de las siguientes funciones. La primera función que sea f de x igual a e elevado a la 3e elevado a la 2e elevado a la e a la x. Al 11. ¿Cuál es el 11? Espera un momento. Al 11. Sí, vamos a ver uno que se parezca al 11. Para ahorita. No, tal vez no, mejor. Bueno, ahorita veo. Pero bueno, vamos a comenzar con esta cosa de acá. ¿Cómo calcularían la derivada de esta cosa? La derivada de f en x es igual a pues, la derivada de esta cosa. ¿Y quién es la derivada de esa cosa? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Derivada del exponente. El exponente, ajá. Entonces, ¿qué les quedaría? Bueno, como que el primer paso, ¿qué tendría? Algo muy feo. Recuerden que la derivada de la exponencial compuesta con otra función es la exponencial, bueno, derivada, es la exponencial igual a la función por la derivada de la función de dentro, es decir, regla de la cadena. Entonces, primero, la función esta f se queda, ponemos f tal cual, e a la 3 por e a la 2 por e a la e a la x, y esto lo multiplicamos por la derivada del exponente. 3 a la e por 2 a la e por e a la x. Derivada de esta cosa. Esto va a ser igual, otra vez se queda igual f. E a la 3 por e, a la 2 por e, a la e a la x. Por, ahora, ¿quién es la derivada de esa cosa de ahí? Pues lo mismo. Bueno, la constante se queda. El exponente, la exponencial se queda igual a igualada en la misma cosa. Y a esto le multiplicamos la derivada del exponente. 2 por e elevado a la e a la x. Derivada. Y lo mismo. E a la 3e por 2e por e a la x por 3 por e elevado a la 2e elevado a la e a la x por la derivada de eso se queda el 2, se queda la exponencial tal cual está, e a la x por la derivada de la función del exponente e a la x. Y ahora pues nos jalamos todas las constantes hacia afuera, bueno, hacia la izquierda. Entonces 3 por 2 es 6. Tenemos por e a la 3e por a la 2 a la 2e por a la e a la x por e a la 2e a la e a la x por e a la e a la x por la derivada de a la x, pero pues esa es la exponencial, entonces su derivada es ella misma. Entonces, ese sería el resultado. Ya, como es en el chat, una derivada dentro de una derivada, y así se van. Pero bueno, aquí solo simplemente recuerden cómo es que se deriva una exponencial. Esto es, por regla de la cadena, la exponencial, tal cual Y por estaba. ejemplo, en la guía o en el examen, ¿habría que dejarlo así o hay que simplificarlo?
Puedes dejarlo así, porque ahí podría simplificarlo, pero no me gusta mucho cómo se veía simplificado. Sería algo así como 6, todos están en la misma base E, entonces sería 6 a la E, pero suma los exponentes. 3 a la E, a la 2 a la E, a la E a la X, más 2 a la E, a la E a la X, más E a la X, más X. Podría simplificarlo de esta manera, pero pues creo que se ve mejor la de arriba. Sí, con que hayas hecho los pasos bien, ya no necesitas simplificar, ¿vale? Vale, Ok. Entonces eso es para la primera función. Ahora la siguiente función que sea f de x igual a coseno de x a la seno de evaluada en el coseno de x. Vale. Pues tenemos una función cualquiera elevado a un exponente. Entonces recuerden que eso por definición necesitas que la base sea positiva. Entonces para coseno de x mayor a 0, pasa que esta función, el coseno de x elevado al seno del coseno de x, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cuál es la definición de esa función? Sería a la coseno de x por logaritmo de... no. Es la exponencial, sí, elevado al exponente, en este caso seno del coseno de x, por el logaritmo de la base. Quedaría así. Recuerden que una base elevado a una x es igual a la exponencial elevado al exponente por el logaritmo de la base. Así es como se definían estas cosas acá. Entonces, esa es nuestra función. Así que la derivada de f en x va a ser igual a la derivada de toda esta cosa de acá. La exponencial del seno evaluada en el coseno por el logaritmo. Entonces, ¿qué es la derivada de eso? Pues tenemos una exponencial, así que primero, la primera derivada pues es la exponencial tal cual está. Seno del coseno de x por logaritmo de x. Pero a eso le multiplicamos la derivada del exponente. Seno del coseno de x por el logaritmo de coseno de x, derivada. Ok. Y pues, ¿quién es la derivada de esa cosa? Pues primero, el exponente, pues ya sabemos que por definición era la función f, coseno de x por a la seno del coseno de x. Entonces, esta cosa es esta cosa. Y la derivada del producto. La derivada del producto es la derivada de la primera función por la segunda. La derivada del seno evaluada en coseno de x sería la derivada del coseno, derivada del seno, perdón, coseno evaluado en el coseno de x por la derivada de la función de adentro. La derivada del coseno es menos seno de x. Y esto por el logaritmo que veníamos cargando. Y a esto le tenemos que sumar la función seno evaluada en coseno
por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es abajo la función de dentro del logaritmo, coseno de x, y esto le multiplicamos la derivada de la función de adentro. La derivada del coseno es menos seno de x. Entonces, esa sería ¿cómo se llama? La derivada de lo que está en el corchetes. Podemos factorizar un menos seno en ambos sumandos. Entonces, esto sería igual a coseno de x elevado al seno del coseno de x. Bueno, vamos a ponerle un menos por acá. Por el seno de x que estamos factorizando. Y todo esto por coseno del coseno de x por logaritmo del coseno de x más seno evaluado en coseno de x sobre el coseno de x. Y me parece que esa cosa ya no se puede factorizar más. Entonces, este sería nuestro resultado. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? El segundo seno de x, ¿de dónde sale? Ay, ¿en dónde? Eh, supongo que este de acá. Bueno, a ver. Ok, entonces estamos calculando esta derivada, ¿no? La derivada de seno igualada en coseno por el logaritmo del coseno. Entonces, esto de acá corresponde a la derivada de seno de coseno de x por el logaritmo del coseno de x. Entonces, este segundo sumando es seno de coseno de x, la primera función, por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo evaluado en el coseno de x es 1 sobre coseno de x, que es este coseno que está aquí abajo, por la derivada de la función de adentro, la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es este seno de menos seno de x que está aquí. Ahí es de donde sale ese segundo seno. De donde sale el signo negativo al final, porque pues tenemos menos seno de x, es derivada del coseno, en ambos sumandos, entonces los estamos factorizando el menos y el seno de x. Entonces estamos factorizando este menos aquí y este menos acá. Y sale hasta acá. ¿Sí? A ver. Vale, pues. Vale, ¿ya no hay más dudas? Profe, ¿y este resultado se puede extender a cuando el coseno es negativo? No, porque aquí sí necesitamos, sí es importante que la base de la función a la que estamos elevando el exponente sea positiva. De lo contrario, pues no podemos hacer esta definición de acá. Precisamente porque el logaritmo no está definido en los negativos. Entonces, sí necesitamos que el coseno sea positivo para que podamos hacer todas estas cosas. Ok, profe. Ujú. Vale. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Otro ejercicio. Bueno, ya vimos más o menos cómo se manejan estos derivados. Vamos a ver unos límites rápidos. Hallar los siguientes límites.
Entonces, el primero, que sea uno sencillo. Límite cuando x tiende a pi medios de tangente de x sobre cotangente de 2x. Vale. Entonces, cuando estén trabajando con tangente y cotangente, si no quieren, si no se sienten muy cómodos con ambas funciones, pues simplemente utilicen sus definiciones. Entonces, la tangente, pues ya sabemos que es seno de x sobre coseno de x. Entonces, esta función es la de arriba y la de abajo es coseno evaluada en 2x sobre seno evaluada en 2x. Ese es cotangente de 2x, ¿no? Entonces, hacemos el sándwich y este límite pasa a ser el límite cuando x tiende a pi medios de seno de x por seno de 2x sobre coseno de x por coseno de 2x. Y ahora, ¿qué pasa si evaluamos estas funciones en pi medios? Ambas son continuas en todos los reales, entonces los límites de arriba y abajo existen cuando x se aproxima a pi medios. Seno de pi medios, si ustedes recuerdan, es 1, entonces eso está bonito. Pero seno de 2 por pi medios sería seno de pi y esta cosa se anula en 0. Se anula como 0, perdón. Y abajo, coseno de pi medios, esto de aquí vale 0 y te quedaría después el coseno de pi, que es 1, ¿no? Pero pues tenemos 0 arriba y 0 abajo, entonces tenemos 0 sobre 0. Entonces tenemos una indeterminación, así que, y las funciones de arriba y abajo son derivables, entonces aquí podemos aplicar L'Hopital. Bueno, vamos a poner esto más acá. Vamos a poder aplicar L'Hopital. Así que este límite va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a pi medios de la derivada de la función de arriba por la derivada de la función de abajo. La derivada del seno es coseno de x, y esto le multiplica la segunda función, seno de 2x, más la primera función, seno de x, por la derivada de la segunda función, que sería 2 coseno de 2x. Entonces, 2 coseno de 2x. Entonces, esa es la derivada de la función de arriba. Y la función de abajo sería, derivada de coseno es menos seno de x por coseno de 2x, más, bueno, menos otra vez, coseno de x por la derivada de coseno de 2x. Eso sería menos 2 seno de 2x. Las funciones de arriba y abajo son continuos en pi medios, entonces vamos a ver qué pasa si nosotros simplemente sustituimos el límite en pi medios. Yo digo que pues, ya no se va a anular, entonces tenemos que coseno de pi medios, eso es 0 por seno de pi. Entonces, esto se va a anular, más 2 veces el seno de pi medios por el coseno de pi. Esta es toda la función de arriba y abajo, ¿qué tenemos? Menos seno de pi medios por coseno de pi. Eso nos anula. Menos 2 veces el coseno de pi medios, eso sí se anula.
por el seno de pi. Eso también se anula. Entonces, todo esto se anula. ¿Y qué nos queda? Entonces, nos queda arriba 2 veces seno de pi medios, eso es 1, por coseno de pi, que es menos 1, sobre menos el seno de pi medios, que es 1, por el coseno de pi, que es menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1 abajo es 1, y arriba tenemos menos 2. Entonces, este límite está menos 2. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Vale. Entonces vamos a pasar a otro límite. La mayoría de esos límites que vienen en su guía pues salen fácil utilizando L'Hopital. Que vamos a ver si funciona la misma técnica acá abajo. El límite cuando te aproximas a 0 por la derecha de x por la tangente de pi medios menos x. Entonces, aquí hay que notar algunas cosas. Notemos que si te aproximas a 0 por la derecha, eso quiere decir que x es mayor a 0. Entonces, si a pi medios le restas este número positivo, pues esto va a ser menor a pi medios. Entonces, te estás aproximando a pi medios por la derecha y ya sabemos que el límite cuando x tiende a pi medios de la tangente de x es igual a infinito. Eso lo probamos en su momento cuando analicemos la gráfica de la tangente. Entonces, este límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por la tangente de pi medios menos x, lo puedes ver como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la tangente de pi medios menos x sobre 1 sobre x. Y aquí tendrías arriba, lo de arriba se va a infinito, y lo de abajo, cuando x se aproxima a 0 por la derecha, entonces 1 sobre x se va a infinito. Así que aquí tendrías otra vez una determinación infinito como infinito, por lo que puedes aplicar L'Hopital. Entonces, este límite lo puedes cambiar como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la deriva de la tangente es secante cuadrada. Ah, y el menos del menos x está adentro sería menos secante cuadrada de pi medios menos x sobre menos 1 sobre x al cuadrado. Y aquí este límite lo podemos reescribir como límite cuando te aproximas al 0 por la derecha de menos con menos se van, el x cuadrado lo podemos pasar acá. Y secante cuadrado pues es 1 sobre coseno al cuadrado de pi medios menos x. Ok. Aquí hay un problema. El coseno, pues sabemos que se anula en pi medios. Entonces, si tú calculas este límite a igual, vas a tener, bueno, el límite de x al cuadrado, cuando x se aproxima a 0, va a ser 0 arriba, y abajo pues vas a tener otra vez el 0.
Entonces otra vez vas a tener una terminación 0 sobre 0. Entonces vas a tener que volver a dividir, que aplicar L'Hopital y a derivar arriba y abajo. El problema es que como tienes un coseno en el denominador, pues no importa qué tantas veces derives, siempre vas a terminar con un coseno de pi medios menos x en el denominador. Y vas a tener el mismo problema, es que te vas a anular abajo. Entonces, parece ser que no importa cuántas veces apliques L'Hopital, no te va a salir límite por este camino. ¿Sí se ve el problema aquí? Espero que sí. Bueno. Que pues aquí llegas a este límite aplicando lo mismo. Tienes esto de acá, ¿no? Pero otra vez lo de arriba se va a 0 y lo de abajo, coseno cuadrado de pi medios menos x, se va a 0 cuando x tiende a 0. Precisamente porque el coseno se anula en pi medios. Entonces, como que aquí tendrás que aplicar L'Hopital una vez más, pero como tienes un coseno en el denominador, parece ser que siempre te van a quedar cosenos en el denominador. Así que no sé si aplicar L'Hopital una y otra vez te ayude a resolver este límite. Parece ser que no te va a ayudar eso. Entonces, si por L'Hopital no sale, ¿de qué otra manera podríamos resolver este límite? Pues bueno, vamos a tratar de hacer otro camino y vamos a analizar esta función tangente de pi medios menos x. Entonces, notemos que por definición tangente de pi medios menos x es igual al seno de pi medios menos x sobre el coseno de pi medios menos x. Ok, ya conocemos cómo es la fórmula del seno de una suma y el coseno de una suma, entonces vamos a aplicarlo. El seno de una suma es, en este caso, seno de pi medios por coseno de menos x más seno de menos x por el coseno de pi medios. Y abajo te queda, ¿qué? Y abajo tendrías que coseno de pi medios por coseno de menos x más el seno de pi medios por el seno de menos x. Esto es aplicando las fórmulas que ya probamos del seno de la suma y coseno de la suma. Ok. Sabemos que el coseno en pi medios se anula. Entonces, todo esto de acá se va a anular y todo esto de acá abajo se va a anular. Entonces, esto va a ser igual a el seno de pi medios por el coseno de menos x sobre seno de pi medios por el seno de menos x. Perdón. Aquí recuerden que la fórmula del coseno tiene un menos en vez de más aquí. Entonces aquí va de menos. Entonces el menos va para acá. Ok. Pues bueno, sabemos que seno de pi medios es 1. Eso también es 1. Y sabemos que la función coseno es par. ¿Eso qué quiere decir? Que coseno de menos x es lo mismo que coseno de x. Y sabemos que seno es impar. Saca los menos. Entonces, seno de menos x es igual a menos seno de x. Entonces, esto es igual a coseno de x sobre seno de x, lo que es igual a cotangente de x. Así que el primer límite que teníamos, el límite cuando x se aproxima
a 0 por la derecha de x por tangente de pi medios menos x. Esto lo puedes cambiar como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por la cotangente de x. En este caso, coseno de x sobre seno de x. Y este límite ya se ve más amigable. ¿Cómo podemos resolver este último límite? Ahora sí con L'Hopital. Podrías intentar con L'Hopital. X por el coseno, evaluado en 0 se va a anular y seno de 0 se anula. Pero yo digo que no es necesario. A ver, vamos a partir este límite. Bueno, vamos a reorganizar este límite como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x sobre seno de x por coseno de x. Ya sabemos que el límite del coseno de x cuando x tiende a 0 es 1, ¿no? Y el de este de acá, coseno sobre seno de x, ¿tiene límite? ¿Cómo? ¿El límite de x sobre seno de x cuando x se aproxima a 0 existe? No, no, porque da 0 sobre 0. ¿O el de su recíproco? Bueno, un camino que pueden hacer es recordar que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, esto valía 1. No sé si recuerdan, pero pueden utilizar eso. Entonces, el límite de su recíproco también existe y también va a ser 1. Así que este límite lo podrían partir como el límite de x sobre seno de x por el límite del coseno. Pero ambos valen 1. Entonces el producto va a ser 1. Así que es una forma de cómo podrían resolver este límite utilizando lo que ya saben. En particular el límite de x sobre seno de x. Esto sería una manera. Y la segunda manera, pues es como habían propuesto, utilizar L'Hopital. El límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de la derivada de x por coseno de x sería coseno de x menos x seno de x sobre el coseno de x. Pero pues, no, sí, aquí sí sale. Aquí hacen el cociente y tienen que este es el límite de coseno entre coseno es 1 menos x por seno de x sobre coseno de x. Esto se anula en 0, esto se va a 1 y esto se va en 0. Entonces se anula todo este segundo y nada más te queda el límite de la constante que es 1. Ya. Este sería el resultado. Entonces, ya aquí ya se pueden utilizar L'Hopital o cualquier límite que ya conozcan, pero pues sí nos sale sí nos sale el límite. Nada más que aquí en un principio no podemos utilizar L'Hopital porque no importa qué tantas veces lo ocupáramos, pues ibas a seguir teniendo indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Entonces, igual y si en su guía o en su tarea vienen cosas así, tangente de este tipo de cosas, pues
tal vez les sea más sencillo abrir esta suma utilizando las fórmulas del seno de la suma y el coseno de la suma. Ya con eso les podría salir el límite. ¿Sí? Sale. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puedes repetir el caso 1, por favor? El paso 1, ok. Supongo que era hasta acá. Lo primero que No, intentamos era hacer. el de abajo, cuando estaba El de abajo. resolviendo. El que tiene un 1 en paréntesis. Ajá, la primera forma de resolver este límite es, sabemos este límite de acá. Límite de x cuando tiene 0 de seno de x sobre x es 1. Entonces, el límite de su recíproco también debe de existir. El recíproco es x sobre seno de x y, pues, ¿quién tiene que ser este límite? 1 sobre el límite. En este caso, 1. Pero pues esto es simplemente 1. Entonces, como este límite ya existe y existe el límite del coseno, pues podemos abrir este límite como el producto de los límites. Y el primero vale 1, el segundo vale 1. Entonces el producto, pues el resultado es 1. Ah, ya. Gracias. Vale. Pues bueno, ya nos queda mucho tiempo, así que me habían preguntado por el 11 de la guía. Aquí está. Sí, sí, podemos hacer alguno parecido. Pues ya nos va a dar O- tiempo. Aunque sea un Pero hint rápido, una pista. es que así tal cual, así. Ajá, tal cual la primera pista que te aparece ahí está bien. Usa la fórmula del seno de A más B y la fórmula del seno de A menos B. Entonces, primero tienes que encontrar esa fórmula y luego eso ya te va a dar te va a dar cierta otra fórmula y lo que seguiría es expresar el seno de X. Bueno, sería expresar, no sé, X a partir de A más B, tal vez. Y el Y a partir de A menos B, tal vez, ¿no? El chiste es que como te dice el ejercicio, pues ya más o menos vas a tener una idea de quién es seno de X más Y por seno de X menos Y. Entonces ahora lo que restaría es, bueno, esto con A y con B, perdón. Eso es lo que te dice la sugerencia. Con A y con B y con A menos B. Entonces la idea es expresar X y Y a partir de los términos A más B y los términos A menos B. Entonces, haz lo que te dice la sugerencia. Encuentra la fórmula para esa carga. Para seno de A más B más seno de A menos B, eso te va a salir, va a ser un producto. Me parece que algo así como coseno de algo por coseno de otra cosa. Y luego expresa a la X como A más B y a la Y como A menos B. Entonces ahí tienes que hacer como con un sistema de ecuaciones y pues ya te saldrá el resultado. Vale. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta a la guía? ¿No? Pues bueno, nos terminamos por hoy y ya nos veríamos del 13. A ver, vamos rápido con el 13. Allá seno de arcoseno, arcocoseno. Ajá, hicimos algo así cuando calculamos la derivada del arcoseno de X. Por ahí expresamos quién era el seno del arcoseno. Entonces, vayan a esa prueba
y chequen cómo lo hicimos, esa pequeña partecita. Pero básicamente nos apoyamos en las igualdades trigonométricas, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, y 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrada. Creo que eso les van a servir. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos el jueves. ¿Te acuerdas, Daniel? Muchas gracias. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Dani, gracias. Cuídate. Ay, Dani, te cuidas, que